Bueno, siendo las 7:05 empezamos, ¿sí? De todas maneras, recuerden que este seminario, este evento queda grabado. Van a estar en nuestras redes, tanto en YouTube como el podcast en Spotify. Entonces, Grace y Tala, ¿estamos ahí? Hola. Hola chicas, ¿qué tal? Buenazo. Entonces, nada, empezamos. ¿Qué tal? Pues nada, soy Luis Maraví. Los voy a acompañar a Itala, a Grace, quienes van a presentar hoy día nuestro sexto webinar, si es que no me equivoco. Hoy vamos a ver el tema Financiando tu Startup, aspectos legales. Nos van a acompañar Itala Bertolotti, socia y directora del área de innovación y emprendimiento del Estudio Muñiz, abogada por la UPC, Master of Law en IE Business School, 10 años ejerciendo en Estudio Muñiz, amplia experiencia. Y también nos acompaña Grace Tejada, socia en el área de innovación y emprendimiento, también del Estudio Muñiz. Abogada por la Universidad Católica de San Pablo, especializada en Derecho Corporativo. MBA en la Pacífico Business School. Igual con una amplia experiencia. Pues nada, chicas, las dejo y adelante. Recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo y al final vamos a contestar todas las preguntas, ¿sí? Nada, los dejo. Muchas gracias, Luis. Y bueno, bienvenidos todos, ante todo. Creo que estoy sin video, ¿no? Luis, me parece. Sí, creo que no podemos activar el video. No, a ver, permíteme un segundo mientras van dando la intro. Sí, bueno, ante todo, como les decía, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Asociación PropTech Perú. Por nuestro lado, tanto Grace como yo estamos muy contentas de participar en esta charla. Un poco la metodología de la charla va a ser primero comentarles, compartir con ustedes cuáles son los instrumentos más usados para el levantamiento de capital en nuestro país. Sabemos que este punto referido a cómo levantar capital, cómo tener cash para la startup es algo muy importante para todos los emprendedores. Y creemos que es sumamente importante que ustedes conozcan cuáles son los instrumentos, qué particularidades tiene cada uno, cuándo utilizarlos, que creo que es algo sumamente importante, y también que tengan conocimiento y que se vayan familiarizando quienes todavía no están metidos en ello, en términos. Creo que es importante que conozcan siempre cuáles son los términos relacionados al levantamiento del capital, para que mañana cuando ustedes tengan la necesidad de negociar con inversionistas, ya sean business angels o fondos, sepan de qué se trata. Así que, bueno, primero la primera parte la va a exponer Grace, luego regresamos conmigo y de ahí, bueno, las preguntas que ustedes tengan, por favor. Ahora sí puedo activar mi video. Gracias, Luis. Gracias, Itala. De hecho, sí, como comentó Itala hace un momento, la idea es que primero vayamos por un esquema general y por eso vamos a empezar con el ciclo de vida de una startup. En realidad, una startup, si bien su crecimiento tiene un alto potencial de crecimiento, mejor dicho, siempre se empieza desde lo más chiquito, ¿no? Que es la etapa semilla o el seed stage, para pasar luego por la etapa temprana o early stage, para luego hacer una etapa de crecimiento, expansión, y en los mejores casos, que son los casos de éxito, la etapa de salida, que es el exit, y todas estas se pueden graficar más o menos así, que es una gráfica hecha por la revista Startupiable, que es una revista mexicana, una de las más reconocidas en el ecosistema emprendedor, y es dirigida por un peruano, de hecho. Al principio, como bien sabemos, todo emprendedor empieza con lo que se denomina en el ecosistema, que es un bootstrapping, es decir, con recursos muy chiquitos que lo quiere
alargar lo máximo posible para que le alcancen para cumplir con la mayoría de sus metas, o por lo menos las metas a corto plazo que se ha trazado para su emprendimiento. Luego del bootstrapping, los emprendedores suelen recurrir al Friends and Family and Fools, que normalmente es gente de confianza del círculo del emprendedor o de los founders, que confían en el emprendimiento, en la idea de negocio y que saben que pueden invertir, no necesariamente solicitan un retorno de esa inversión, porque la inversión podría estar basada en simplemente en un tema afectivo, de confianza, etcétera, ¿no? Posteriormente tenemos las redes ángeles o los fondos colectivos, que son personas naturales netamente que pues invierten en este tipo de emprendimientos, ya con de repente un análisis un poco más exhaustivo para ver, porque al final es dinero de tercero, y en emprendimientos sobre todo que ellos confían en un potencial, ¿no? Son personas naturales que tienen un alto nivel económico y que pueden dedicarse a este tipo de cosas, colocando su capital en algún emprendimiento en general, que pueden ser del mismo o de diversos sectores. Normalmente estos inversionistas ángeles están agrupados en firmas de inversionistas ángeles, o también pueden ser totalmente independientes, como lo vemos aquí en el Perú. Luego están las rondas de VCs, que ya son los Venture Capitals, que son mucho más profesionalizados, que evidentemente tienen un tema muchísimo más riguroso que los inversionistas ángeles, y es muy importante que allí veamos la importancia de que si tu startup tiene un potencial de crecimiento importante y que se va a hacer sobre todo muy rápido, evidentemente eso va a generar que desde el principio tengas que hacer las cosas bien, ¿no? Porque el VC te va a revisar siempre algunos aspectos legales que ya los vamos a hablar un poco en las siguientes diapositivas. Pero siempre es bueno que, considerando la alta escalabilidad que tiene tu emprendimiento, desde el primer momento se tengan que hacer las cosas con muchas más consideraciones. Y luego, ya en la etapa de maduración o la etapa de expansión, que es también llamada así, pues ya están los temas de private equity, las salidas a bolsa o incluso el financiamiento de bancos como las grandes compañías, ¿no? Más o menos como para clasificar los tipos de inversiones que recibimos tanto de Friends, Families, redes de inversiones ángeles, VCs, podríamos clasificar como la etapa de capital semilla, Friends and Family, Business Angels, que son los inversionistas ángeles, cuando la startup está en un inicio de actividad o simplemente cuando está también en una fase de desarrollo de productos o comprobando su producto en el mercado que efectivamente va a funcionar y va a cumplir con los fines que la startup quiere, ¿no? Y todavía evidentemente no tiene ingresos significativos, porque cuando un inversionista ángel invierte un capital determinado, sabe que ese capital no va a tener un retorno inmediato, y que ya lo vamos a ver que está un poco sustentado en la nota convertible que vamos a explicar más adelante. Ya luego, cuando tenemos una inversión de Venture Capital en serie A, en serie B o en serie C, y ya existe un tema de consolidación del startup, ¿no? Ya la startup genera más ingresos, no necesariamente tiene que tener un retorno total de la inversión que al principio se ha hecho, pero sí tiene que haber un poco más de oportunidad en el mercado, y ya la startup tiene que estar, además de haber comprobado su idea de negocio, habiendo generado algún tipo de beneficio, incremento económico respecto a sus ingresos, ¿no? En la serie B realmente la startup ha avanzado en su negocio y ya existe una mayor valorización de la startup. La startup ya no vale lo que valía al momento de su constitución o su formación, sino ya sabemos que, por ejemplo, podría estar valiendo en millones, ¿no? Porque ya de repente tiene una expansión a nivel regional, o de repente ha sido un total éxito en el país, y sabemos que pues ha cubierto un nicho que efectivamente hacía falta cubrir, y después eso se va a generar evidentemente en ingresos muy considerables, ¿no? Ya el Growth Capital está en las etapas de crecimiento y expansión, y el Private Equity, como les conté, está en lo más alto, o la salida también a cotizar en bolsa, que es cuando ya existe, la startup ha sido totalmente exitosa, ¿no? Que esperemos una de nuestras startups locales reciba algún tipo de inversión así muy pronto.
Luego están, y creemos que esto es de sumo interés para ustedes, porque existen concursos para las startups, los emprendedores no siempre tienen que financiarse con capital propio o capital de terceros cercanos, o de repente un inversionista ángel suena un poco soñador, ¿no? De cómo hacer que un tercero confíe en mi emprendimiento, si todavía estoy viendo cómo funciona. Para eso existen concursos, de hecho, en el Perú, también como Startup Perú, que, bueno, el año pasado no se dio por el tema del COVID, pero esperemos que se reanuden. Son concursos públicos y también privados que generan mucho valor para la startup, porque además de darles, evidentemente, un dinero sin necesidad de pedir acciones a cambio o un tema de equity, son concursos que también los pueden insertar en el ecosistema, no solamente con networking, sino con la publicidad, llamémoslo así, que les dan al llamarse ganadores de este tipo de concursos. Startup Perú, por ejemplo, es un concurso muy seguido a nivel nacional. Entonces, ganar un concurso de esa manera, de esa magnitud, y arriesgarse a concursar en ese tipo de oportunidades es también como un equivalente a una publicidad gratuita que podría tener un emprendimiento si efectivamente gana, ¿no? O pasa a las rondas finales. Luego tenemos concursos de organización de eventos de vinculación de actores del ecosistema de innovación y emprendimientos, los concursos de fortalecimiento estratégico de centros de extensión y transferencia tecnológica, concursos de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, concurso de proyectos de innovación social, que evidentemente están enfocados a startups con este tipo de objetivo, concurso de proyectos de apoyo a actividades de extensionismo tecnológico, de equipamiento científico y un programa de apoyo a clusters. Claramente cada tipo de programa está enfocado a algún tipo de startup. De repente no todos es para todos, o no toda startup puede concursar en todos, pero siempre es bueno que sepamos en qué momento en qué tipo de concurso pueden enfocarse, ¿no? Luego, para ahondar un poco más en los temas de capital semilla e inversiones ángeles, lo que ya les había comentado, el capital semilla en realidad es una inversión en etapa temprana. La inversión que se hace en este tipo de etapas es una inversión de alto riesgo. De hecho, también los venture capitals es una inversión de alto riesgo, y usualmente en esta etapa invierten los friends, families y los business angels. La primera ronda no establece el marco para futuros financiamientos. Es decir, si un fondo VC en algún momento ve que un business angel ha invertido en ti, ya le da un poco más de confianza que tú de frente vayas a un fondo VC a pedir financiamiento y que ningún otro tercero haya confiado en tu idea de negocio, ¿no? El inversionista ángel, como les comenté, también son individuos con alto patrimonio neto individual que requieren una mayor sofisticación para colocar en la inversión, y se organizan en redes de inversionistas ángeles para unir esfuerzos y capitales de inversión, que, como les había comentado, pueden ser un grupo de inversionistas o también de manera independiente, ¿no? Y la inversión se estructura a través de una nota convertible en acciones. ¿Qué es la nota convertible? Es un documento, podríamos decirlo así, netamente legal. Es un contrato que constituye un préstamo a corto plazo que los inversionistas otorgan a las startups en sus primeras rondas de financiamiento. Los inversionistas, en lugar de recibir el dinero de regreso, lo que solicitan es las acciones en la empresa, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, invierto por poner cualquier monto, 10.000 soles en una startup determinada que sea de mi interés y que yo le veo un potencial de crecimiento, y a cambio de eso yo no estoy pidiendo los 10.000 soles de vuelta, ¿no? Sino voy a pedir un equivalente al valor de las acciones según la valorización que se haga en la startup en el momento de la celebración de la nota convertible, que eso es lo que llamamos, no necesariamente una valorización explícita del emprendimiento, sino el cap, que puede haber como que el límite máximo que debe haber para valorizarla, ¿no? No tenemos que valorizarla en el momento de la inversión de la nota convertible, y ese es uno de los beneficios, de hecho, de este documento. En el balance general de la empresa se contabiliza como una deuda y genera a su vez intereses, ¿no? La conversión de las acciones se da por supuestos que en estricto podrían negociarse también al momento de la celebración de la nota convertible,
pero generalmente son cuando la startup recibe algún futuro financiamiento o cuando la startup es vendida a un tercero o a una gran compañía y que evidentemente la gran compañía está apostando por la proyección de esta idea de negocio y naturalmente vale mucho más de lo que en un momento un inversionista pudo invertir, valga la redundancia, al momento de celebrar la nota convertible. Lo que les mencionaba al principio es que siempre al momento de la celebración de la nota convertible tiene que haber un cap de conversión automática y un cap de conversión voluntaria. El cap de conversión automática es la valorización máxima que pueden acordar las partes para valorizar la startup como idea de negocio, ¿no? Y el cap de conversión voluntaria es la valorización a la que los inversionistas podrían convertir su inversión en el valor en un préstamo por acciones. En caso que el evento acordado en la nota convertible no ocurra, es decir, no existe un exit o no existe una inversión futura. Además, también se tiene que acordar la tasa de descuento en la nota convertible, porque evidentemente al momento de realizar la inversión existe un riesgo que el inversionista asume por invertir en este tipo de emprendimientos, ¿no? Que sabemos que no siempre llegan a un éxito, tienen un nivel de fracaso muy alto. Entonces, normalmente puede fluctuar esta tasa de descuento entre el 10 y el 20% y evidentemente depende del acuerdo de las partes. En la nota convertible también se tiene que establecer la fecha de vencimiento de la nota convertible, es decir, hasta qué punto, hasta qué fecha yo te voy a dar para que o tengas un exit o recibas una futura inversión. Y en caso no se dé, lo que les decía del cap voluntario, que podría convertirse en esa valorización por acciones, también se debe establecer los intereses que pueden variar entre el 5 y el 15%, va a depender también del acuerdo entre las partes, y se debe dejar constancia explícita del evento de conversión que va a generar la conversión de la deuda en acciones, ¿no? Como un financiamiento posterior por equity o un evento de liquidez, si es que efectivamente la startup es comprada y es adquirida antes que la nota convertible venza según la fecha de vencimiento acordada. Luego también tenemos un contrato que, si bien es un contrato no regulado en el Perú, es el SAFE, que es el Simple Agreement for Future Equity, que los inversionistas ángeles también suelen pedir mucho, pero yo creería que más los emprendedores, porque es un acuerdo muy amigable para los emprendedores, considerando que no genera intereses por la deuda que puede generarse con el inversionista ángel. Es una estructura muy similar a la nota convertible y ha sido lanzada o creada, mejor dicho, por la aceleradora Y Combinator en el 2013, cuando vio la necesidad de los emprendedores de recibir algún tipo de capital sin necesidad de que pueda devolverse con un monto que podría superar el monto invertido, ¿no? El inversionista ángel entrega dinero a cambio de un derecho de obtener acciones, pero existe simplemente ese tipo de derecho y por lo tanto no se registra tanto como una deuda en el balance general de la empresa. Las acciones las recibirá cuando la startup realice una ronda de financiamiento, al igual que la nota convertible, o cuando también la startup llegue a un evento de éxito, ¿no? Las diferencias con la nota convertible es que no es un instrumento de deuda, que era lo que les mencionaba hace un momento, y por lo tanto no existe un límite o una fecha de pago, no existe intereses y tampoco se registra en el balance general como una deuda netamente. Similar a la opción de suscripción de acciones en la que el precio se paga por adelantado, es decir, el inversionista hace una inversión por algún precio de un derecho que va a adquirir a futuro. En el Perú se está utilizando este tipo de figura como un préstamo capitalizable, para que nos familiaricemos un poco más con ello. El principal se convierte en el mismo tipo de acciones para que sean emitidas en la futura ronda de financiamiento según las condiciones que se hayan pactado en el SAFE. El inversionista tiene derecho a convertir el préstamo en caso se presente un evento de liquidez antes de la ronda de financiamiento, que también debería ser explícitamente acordado en el SAFE. Y si el inversionista no ejerce el derecho de conversión, puede requerir el pago del préstamo. Es decir, si en algún momento
a mí inversionista dejó de interesarme este tipo de startup porque se me ocurre, ya no me dedico a ese tipo de inversiones, o el startup salió, porque sabemos que el startup podría cambiar su modelo de negocio según cómo vaya avanzando en el mercado. De repente salió de mi esquema o de mi radio de interés de inversión, entonces yo podría solicitar el pago en dinero, ¿no? El retorno en dinero. Y respecto a los impuestos, creo que es un tema muy importante que nos da también el SAFE, para que no se aplique el pago de intereses presuntos y sea una contingencia frente a la SUNAT para el inversionista. No debe existir ninguna vinculación entre el inversionista ángel y la startup. Es decir, no deberían haber, el inversionista no debería ser, por ejemplo, parte del accionariado del startup. No se debe haber registrado en la contabilidad del startup los intereses a favor del inversionista ángel, porque este tipo de acuerdo no genera ningún tipo de interés. Y debe haber un pacto expreso en el contrato de préstamo que no se van a devengar intereses, y este es uno de los mayores beneficios de este SAFE, que ya está siendo bastante utilizado por el ecosistema emprendedor. Y ahora le doy el pase a Ítala para que pueda hablarles sobre los aspectos relevantes de financiamiento. Gracias, Grace. ¿Me puede permitir, por favor, video? ¿Activar el video? Bueno, como ya hemos visto, toda startup tiene un ciclo de vida, ¿ya? Y eso es algo sumamente importante que creo que debemos de tener en cuenta, porque lo que hemos podido ver hasta ahora son determinados instrumentos que van a ser útiles al inicio de la vida del startup, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente nosotros, si recién iniciamos, lo mejor es optar por concursos de Startup Perú, ¿no? Que han dado mucho capital a diversos emprendimientos en nuestro país, y también a emprendimientos extranjeros a través de un programa de soft landing. Y claro, hay que enfocarnos en una etapa inicial, hay que enfocarnos en esos recursos, porque son recursos no reembolsables y no te piden equity, ¿ok? Entonces, creo que esa parte es importante, o sea, saber en qué momento vamos, por qué tipo de capital. Luego están, también tengamos en cuenta que hay concursos de entidades privadas, ¿no? Aceleradoras, que también te dan premios y te dan capital como premio. Entonces también es otra forma de financiarnos sin necesidad de dar parte de nuestro capital social de la empresa, es decir, sin que un tercero entre al capital del startup. Luego vienen los instrumentos que ha comentado Grace, ¿no? Como las notas convertibles y el SAFE, que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque entra capital a nuestra startup, pero no es instantánea la emisión de acciones a favor de este inversionista, ¿ok? Y eso es algo sumamente importante, porque tú no vas a tener que, ninguna de las partes del inversionista ni nosotros como emprendedores, vamos a tener que entrar a toda la negociación de, ok, ¿cuántas acciones te doy? Por tanto, de capital, o sea, no hay esa discusión, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa se difiere a una etapa futura. ¿Y cuál es esa etapa futura? Cuando llegue otro inversionista. Entonces se consideran todo lo que ha explicado Grace, el CAP, la tasa de descuento, para decir, ok, mañana, y ese mañana puede ser un año y medio, cuando venga otro inversionista, lo cual va a implicar que el startup ya esté en otro estadio, ahí en este momento sí emito acciones al inversionista que vino hoy, dejó el dinero con el cual firmé la nota convertible o el SAFE, ¿ok? Ahora, va creciendo nuestra startup y llegó ese inversionista
que nos dice, no, o sea, yo te doy ahora el dinero y tú en el momento me das capital, que es el equity, ¿ok? Entonces, en esta parte, consideramos muy importante que ustedes conozcan cuáles son los temas en los que tienen que enfocarse, ¿ok? Para negociar con el inversionista. Es claro que ustedes, obviamente, también tienen que preparar, y eso lo deben saber muy bien, ¿no? Esa primera reunión con los inversionistas, de forma que, y ya son cosas extralegales, ¿no? Como explicarles el modelo de negocio, explicarles, pues, la escalabilidad del startup, conocer a los competidores, es decir, dar una buena presentación, ¿no? Comentando cuál es el problema que el startup de ustedes soluciona, cómo está conformado el equipo, en qué van a utilizar el capital que quieren levantar, ¿no? Todas esas consideraciones. Y los que estén interesados, los inversionistas interesados, pues pasarán a una segunda o una tercera fase, en la cual ya entrarán a detalle a los números, a temas financieros y a temas legales, ¿ok? Y ahora nos vamos a enfocar en esos temas legales. Bueno, eso es un poco lo que estábamos conversando, que ya en esa etapa hay una serie de cuestiones antes de lo legal, ¿no? Que forma parte del análisis de inversiones que va a hacer el inversionista. Ok, esto es lo que quisieran que ustedes tengan en cuenta. El term sheet es sumamente importante, ¿ok? Es la oferta de un inversionista para realizar una inversión en la startup, ¿ok? Y el term sheet tiene que contener los elementos esenciales de esa inversión. Tiene que ser negociado con sumo cuidado, porque como vamos a ver más adelante, hay una serie de cuestiones de índole económico y también de orden de derechos políticos. Cuando nos referimos a derechos políticos, un poco para que me entiendan, me refiero a todos los derechos que un accionista va a tener como tal, ¿ok? Como derechos de voto, derechos de información, de referencia de acciones, preferencia, una serie de cuestiones. También los inversionistas van a hacer un due diligence. El due diligence es íntegro, es decir, es financiero, legal, comercial, y es por eso que nosotros siempre recomendamos que desde el inicio de la startup, ustedes traten de estar siempre de la mano con un abogado que los pueda ayudar para que ustedes tengan todo en orden, ¿ok? Y eso se puede hacer también a través de programas de mentoría. Hay muchas universidades, la gran mayoría, que tienen sus propias incubadoras de negocios, que llaman a especialistas de diferente índole para que puedan dar mentoría, ¿no? a los emprendedores, y creo que es algo que ustedes tienen que tener en cuenta y poder aprovechar. ¿Para qué? Para que el emprendimiento esté ordenado. ¿Y por qué les digo eso? Porque, como bien comentaba Grace, conforme vaya creciendo su startup, ustedes van a estar, puede ser que ustedes tengan que negociar con inversionistas mucho más sofisticados, que van a pedirles indudablemente un due diligence. Entonces es importante que la casa esté ordenada, como se dice, ¿ok? Y para eso hay cuestiones sumamente esenciales que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si tenemos una web, una app, pues cuestiones como los términos y condiciones, cuestiones como todo lo que implica protección de datos personales, el tener nuestros registros de datos personales debidamente inscritos en una entidad del Ministerio de Justicia que se encarga de ello. Es decir, cuestiones que son realmente, hasta podría decirles, sencillas de hacer, pero que eventualmente por desconocimiento muchos emprendedores no lo hacen. Cuestiones como inscribir la marca ante el Indecopi, una serie de cuestiones que van a ser analizadas en el due diligence legal que va a ser el inversionista. ¿Y por qué eso es importante? Porque, como todo, si no se encuentra en orden algo,
uno, van a pedir que lo subsanen y eso va a tomar su tiempo, o van a reducir el precio, la valorización de la startup. Y obviamente nosotros no queremos eso, ¿correcto? Luego va a haber el acuerdo de inversión, que es básicamente el convenio o el contrato que establece bajo qué condiciones el nuevo inversionista va a formar parte de la startup. Y el convenio de accionistas, ¿por qué? Porque ya no solo serán ustedes, los actuales, los founders, los socios de la startup, sino que ahora va a haber un tercero. Y cuando viene un tercero, pues vamos a tener que establecer cuáles son las reglas de juego con este nuevo accionista, o sea, las reglas que van a aplicar para todos. Como les comentaba, el term sheet es un documento sumamente importante, es el documento, considero, más importante que debe ser negociado con los inversionistas. Es importante que ustedes tengan en cuenta cuestiones económicas como cuestiones derechos políticos o de control. Económicas, cuestiones como, ok, entra un tercero, ¿en cuánto voy a valorizar la startup? Eso es sumamente importante, el valor que se va a establecer al startup, ¿ok? Porque esto va de la mano con cuántas acciones y, por tanto, cuál es el porcentaje que va a tener ese nuevo accionista en la startup. Y cuestiones de control, ¿por qué? Porque determinados inversionistas, según su nivel de sofisticación y también el importe que dan, van a exigir o van a solicitar determinados derechos de veto. ¿Qué es un derecho de veto? Es decirles a ustedes, a los founders, ¿no? Mira, tales asuntos, por más que yo sea minoritario, y en principio tú puedes tomar esos acuerdos sin mí, yo te pido un derecho de veto. Es decir, que sí o sí requieres mi autorización para que se tome este acuerdo. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes tengan conocimiento de estos conceptos para que sepan a qué se refiere cuando se los presente. ¿Ok? Derecho a recibir también información financiera de startup, derecho a participar en futuras rondas de financiamiento, porque los inversionistas no quieren verse diluidos, ¿ok? Además, es natural que nos pidan exclusividad durante un determinado periodo, mientras que se negocian los términos de la inversión, ¿ok? Aquí, y es algo que nosotros lo comentamos en las charlas también a los inversionistas, ¿ok? Que es que como todo, tiene que ser una relación en la cual ambas partes ganan. ¿Por qué lo digo? Porque nunca no podemos ir a los extremos. Y los inversionistas que saben realmente que no es la primera vez que invierten en startups y saben en qué consiste esto, nunca les deberían de pedir a ustedes como emprendedores cláusulas extremas, por decirlo de una forma, ¿ok? Porque ellos saben muy bien que en la medida que no asfixien al emprendedor y lo dejen hacer lo que saben hacer, el modelo de negocio, va a ser finalmente eso positivo para el crecimiento de la startup y positivo para ellos como inversionistas, porque su acción va a valer mucho más. Entonces, lo que siempre les decimos, tanto a inversionistas como a emprendedores, es que debemos de buscar un term sheet equilibrado, ¿ok? Por el lado del inversionista, el que sabe de inversión de riesgo, como las startups, sabe que justo eso, que es una inversión de riesgo, ¿ok? Que no puede perjudicar el desarrollo de la startup y por tanto no puede llenar de tantas obligaciones a los emprendedores, ¿no? Porque ocurre que a veces por un tema de control los inversionistas se exceden y quieren que los emprendedores cada mes emitan informes financieros. A ver, o sea,
está bien, te voy a informar obviamente porque sé que hay un interés, porque sé que has invertido en la startup, pero tampoco me puedes ahogar con información de una forma tan continua, porque estos informes toman su tiempo, ¿ok? Y por el lado de los emprendedores, creo que es importante siempre mantener informado a los inversionistas, establecer reuniones cada cierto tiempo muy ejecutivas, que tampoco tomen pues tanto tiempo, pero que quede claro cuál es el plan de negocio y sobre todo cómo se están usando los fondos, ¿ok? Eso es muy importante. Y otra cosa que creo que es sumamente importante y tiene que tenerlo en cuenta con cualquier inversionista, ya sea que firmemos una nota convertible, un SAFE, o ya directamente que tenga acciones en nuestra startup, es que tenemos que buscar ese inversionista también que aporte valor a la startup. Eso es algo sumamente importante, es lo que se llama el Smart Capital, ¿no? Es decir, ese inversionista que sepa del negocio, porque esos inversionistas realmente son los que generan contactos, los que ayudan a los emprendedores, los que complementan, ¿no? Ya sea en temas financieros, en temas de marketing. Entonces es sumamente importante que ustedes también tengan en cuenta en el momento de levantar capital qué tipo de inversionista quieren, si quieren realmente a uno que sea un aliado estratégico, ¿no? Lo más recomendable es que ustedes puedan ir en búsqueda de ese tipo de inversionista. Hay algo sumamente importante, es justo lo que está subrayado, que los derechos políticos y económicos deben ser otorgados de forma gradual en la ronda de financiamiento. Eso es algo sumamente importante porque como ustedes quizá hayan escuchado de rondas A, rondas B, C y así sucesivamente, esas rondas implican que obviamente hay diferentes momentos en los cuales una startup levanta capital para seguir creciendo, pero lo importante es que no podemos dar en la primera ronda todo, porque nos estamos poniendo la valla más alta para la siguiente ronda, porque con razón, o sea, con justificación, los que vengan en la siguiente ronda te van a pedir como mínimo lo que ya diste en la ronda precedente a los inversionistas. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que no podemos dar en la primera ronda de financiamiento muchísimos derechos, porque eso nos va a complicar futuras rondas de financiamiento. Bueno, como les comentaba, hay cuestiones que son sumamente importantes que ustedes manejen al momento de establecer en esta hoja de términos y condiciones o term sheet cuáles serían las condiciones bajo las cuales va a llegar capital al startup. La valorización yo considero que es un tema sumamente importante. Obviamente, cuando hablamos de valorización en una startup, no es nada fácil establecer una valorización. Obviamente no estamos hablando de una empresa tradicional en la cual podemos hablar ¿no? que hay inventarios, ¿no? que hay flujos de caja proyectados, en fin, ¿no? Y porque sabemos que obviamente son startups, son negocios, perdonen, que usualmente no tienen activos, ¿no? Ahí está Uber, que no tiene ningún carro o sea, no hay activos, no hay carros como activos, tenemos Airbnb, que no tiene ninguna propiedad como activos, es decir, porque sabemos que son economías colaborativas, y eso es lo que genera complejidad al momento de establecer el valor de una startup. Por eso es que usualmente se emplean se tienen otras consideraciones al establecer cuál es el valor de una startup, ¿no? Básicamente, por ejemplo, valorización de empresas similares en el mercado, la experiencia de los emprendedores también es algo que vale mucho, o sea, saber que los emprendedores estuvieron en otras startups es algo que
que importa muchísimo, ¿no? La tecnología desarrollada. Ahora también, obviamente, hay empresas que están especializadas en establecer cuál es el valor de una startup, ¿no? Y es usualmente a esas empresas que las partes acuden para tener una idea, un rango de cuál es el valor de la startup en un determinado momento. ¿Y por qué eso es algo tan importante? Porque a mayor valorización de una startup, o sea, de la empresa que ustedes tienen, va a ser mayor el precio que pagará el inversionista, ¿no? Que ustedes le van a pedir al inversionista. Obviamente, si algo vale más, si tú quieres tener una acción, pues esto va a valer mucho más, porque saben que el emprendimiento vale, ¿no? Y en la medida que tú le des o le exijas mayor valor, ¿no? Un mayor precio al inversionista, por tanto va a ser menor el número de acciones que va a recibir, ¿correcto? Y por tanto, mayor número de acciones con las cuales yo, founder, me voy a quedar. Entonces es importante que ustedes tengan clara esa relación, ¿no? Y de la importancia de establecer la valorización del startup. Otro tema que creo que es sumamente importante, que deben tener en cuenta al momento de negociar y tener el levantamiento de capital, es la valorización antes de que llegue el inversionista. O sea, ¿cuánto vale mi empresa antes de que llegue y cuánto va a valer después? Es decir, una vez que ya esté el dinero. Y ahí hemos traído un ejemplo. Inversión 10 millones, la valorización acordada actual de la empresa es 30 millones. Por tanto, sumado a lo que tú vas a ponerme, inversionista, significará que después de que llegue tu inversión, la startup va a valer 40 millones. Entonces, considerando esto, sabemos que si el inversionista viene con 10 millones, va a tener una participación del 25% en mi emprendimiento, con todo lo que ello implique, ¿no? Que son cuestiones que se tienen que negociar. Como les comentaba, el due diligence es una parte sumamente importante en la cual se va a analizar todo, desde cuestiones como marcas, eventualmente patentes, los sistemas, en fin, derechos de propiedad intelectual que son tan importantes para las startups. Pero hay algo también, y quiero resaltarlo, que es sumamente importante y que a veces no se comenta. Y es algo que los inversionistas, en los cuales ponen el ojo, que es el cap table. ¿Qué es el cap table? Es cómo está distribuida, cómo están las acciones distribuidas en nuestra startup. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque si ustedes hoy están en una etapa inicial o aún no estándola, es importante que ustedes revisen siempre cómo está su capital social conformado y saber y verificar si es que las personas que forman parte como accionistas del startup realmente son las personas que están involucradas en el emprendimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchísimos casos, aquí y en todo el mundo, que dos personas se juntan a desarrollar un startup, un emprendimiento. Una de ellas da el 100%, otra da el 80%, luego el 60%, luego el 40%, luego se enfoca en su trabajo y lo deja ahí. ¿Y por qué eso es importante? Porque en la práctica, o sea, legalmente, ambas personas tienen el 50% de la empresa. Entonces, es importante que ese 50%, ese 100% que está dividido en 50-50, yo vengo como inversionista y lo primero que hago es pedirte tu cap table. Ok. A está involucrado y B no. Lo primero que yo le voy a preguntar a A, que es probablemente con quien me he reunido desde que está coordinando la ronda de financiamiento, es ¿y quién es B?
y me va a decir, ah, sí, ves con quien constituí la empresa hace 3 años. Ah, ok, pero no está sentado acá con nosotros. Ah, no, él está enfocado en tal tema y tiene 50%. O sea, eso es complicado, ¿por qué? Porque un inversionista se enfoca en quién es el equipo. ¿Ok? ¿Quién es el equipo? Porque sabemos que el valor de una startup está activamente en su modelo de negocio, pero el modelo de negocio lo hace crecer un equipo. Entonces, si nosotros le decimos que de los dos que somos, 50-50, solo uno está metido y el otro no, déjenme decirles que empieza la primera alarma del inversionista. Inclusive es mucho más importante que si no tienes la marca registrada en Indicop. ¿Ok? Entonces, siempre es muy importante que ustedes analicen, verifiquen cómo está actualmente distribuido el capital social del startup, ya sean 2, 3 accionistas. ¿Ok? Hay mecanismos que sirven para cuestiones como esta, que son el vesting, en fin, pero creo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. No pasa la pantalla, la hoja. Ok. Bueno, otro tema que es importante que tengan en cuenta es que el inversionista nos va a pedir como accionistas, como fundadores del startup, determinadas manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones y garantías, lo que se denomina manifestaciones y garantías, que básicamente son, tú me tienes que decir cómo está la empresa, ¿ok? En temas societarios, en temas de propiedad intelectual, que todo esté en orden, o decirme que no lo está. Y eso forma parte y está ligado con el tema del due diligence, la información que se ha obtenido en el due diligence. Y bueno, como les comentaba, es fundamental firmar un convenio de accionistas. Es usual, justo regresando al tema que conversábamos, de la importancia del equipo emprendedor, es usual que el inversionista les pida permanencia del equipo emprendedor, porque el inversionista en lo que se fija es en la gente, en quién está detrás del startup. Entonces, nos van a pedir permanencia del equipo, nos van a pedir inclusive exclusividad, es decir, dedicación única para impulsar la startup por un periodo determinado, 3 años, 4 años, dependerá mucho de en qué etapa se encuentra la startup, y no competencia. ¿Ok? Son cuestiones muy importantes que deben de tener en cuenta y que son usuales. Esos son temas que ya hemos visto. Ahora, para finalizar, Grace compartirá con ustedes algunos temas importantes como es el fondo de fondos. Gracias, Itala. Sí, de hecho, uno de los pasos, digámoslo así, más importantes que ha dado el ecosistema de la mano con el Estado peruano ha sido la creación del fondo de fondos, que todo lo que hemos expuesto, Itala y yo, puede realmente resumirse en este paso que en realidad va a ser mucho más operativo el ecosistema y nos va a permitir también crecer como ecosistema, ¿no? El fondo de fondos o el fondo de capital emprendedor fue creado en realidad el 23 de enero del 2020 mediante el decreto de urgencia
013-2020, pero recién fue regulado en diciembre mediante otro decreto supremo, el 275, y ya en diciembre del año pasado el Estado entonces nos decía que a pesar de toda la coyuntura ocasionada por la COVID-19, estaba poniendo el ojo en el ecosistema emprendedor, le importaba el ecosistema emprendedor, y evidentemente creó este fondo con la finalidad de impulsar el desarrollo del mercado de financiamiento de capital de los emprendimientos dinámicos y de alto impacto en etapa de consolidación en el mercado, ¿no? En realidad esta denominación de startup es la primera denominación que tiene nuestro sistema legislativo, es la primera denominación, el primer acercamiento que ha tenido también el Estado a una denominación de startup que a nuestro parecer es muy acertada. No se ha definido todavía qué es para el Estado la etapa de consolidación en el mercado. En estricto, esperamos que para el mes de mayo y junio este fondo de fondos que va a ser administrado por COFIDE, es administrado por COFIDE, ya tenga una operatividad al 100%. Ya sabemos que ya se están tomando algunas, se están iniciando con la composición de los comités que necesita el fondo de fondos, porque COFIDE va a ser quien lo va a administrar a través de un fideicomiso, pero también va a depender de decisiones que van a adoptar comités conformados no tan solo por gente del MEF, por ejemplo, sino también por referentes del ecosistema emprendedor. Es decir, el Estado está haciendo intervenir a terceros que podrían ser emprendedores, inversionistas, de repente alguna cabeza de algún fondo VC nacional, que es súper importante porque no tan solo vamos a tener entonces una perspectiva estatal, como suele suceder en muchos casos, sino que también vamos a tener la intervención de un privado, y qué mejor si es un privado que está en el día a día del ecosistema emprendedor, ¿no? Que sabe cómo se financian las startups, que sabe qué consideraciones debemos de tener para que esto sea de verdad provechoso. Un poco para explicarles cómo va a funcionar el fondo de fondos, son 3 líneas en estricto. La primera, evidentemente, es el Estado mediante una inversión de 70 millones de soles, que va a ser posteriormente, puede ser posteriormente incrementada a través del retorno que puedan dar estas inversiones, a través de financiamiento de privados, o también multilaterales o entidades o agencias internacionales que estén interesadas en invertir en este fondo de fondos. Como les mencioné, este fondo de fondos va a ser administrado por COFIDE a través de un fideicomiso, y quien también va a ser el encargado de nombrar la secretaría técnica que va a administrar el fondo de fondos, el comité de dirección y el comité de inversión. En el nivel 2 tenemos a los fondos VCs que van a participar para que el Estado los designe como, digámosle, acreedores de este fondo de fondos. Cada uno va a poder tener un máximo de inversión de 20 millones. Y a su vez estos también van a tener que seguir ciertos criterios y lineamientos para invertir en las startups, que son la tercera línea, ¿no? Es decir, y es por eso también el nombre que se le da al fondo de fondos, porque estos fondos que van a recibir la tercera línea, que son las startups, no van a venir siempre del fondo VC, sino van a venir del Estado, que a su vez se va a venir también, se va a ver beneficiado por eso. En realidad, a mi parecer, esto es una opinión un poco más personal, esta mecánica es muy provechosa para la economía peruana, porque la actividad empresarial, que netamente se puede entender como privada muchas veces, va a la vez beneficiar al Estado, ¿no? Entonces, esperemos con el mejor de los ánimos que el fondo de fondos funcione operativamente hablando y sea lo mejor que puede ser para las oportunidades que necesitan las startups a través de su financiamiento, ¿no? Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta para Ítala o para mí. Sí, hay algunas preguntas. A ver, deme un minuto. José María pregunta, ¿el derecho de veto debe estar incluido en los estatutos?
Sí, José María, tiene que ser incluido en los estatutos. Y acá tengo otra de Jorge. Le pregunta qué opinan de tener dos empresas. Una empresa con los contratos, facturación, la marca y la tecnología. Y dos, otra empresa con los contratos laborales y otros compromisos de riesgo. La segunda le factura a la primera. A la primera los costos, pero así mantenemos una de las sociedades con menos riesgo. ¿Qué opinan de esa modalidad que es muy común en el sector inmobiliario, tener varias empresas para mitigar riesgo? Sí, en la medida que efectivamente haya luego esa facturación entre la empresa que provee el capital, perdón, el personal, a la otra empresa que es la que tiene los contratos, ¿no? No habría inconveniente. Itala, no sé si pueden detallar un poco más sobre los beneficios que trae el fondo de fondos. Preguntan si es igual al Corfo en Chile, donde el Estado subsidia parte de la inversión. No estoy muy segura cómo funciona el Corfo en Chile, pero efectivamente el Estado va a ser parte de la inversión que va a ser a favor del startup, pero a través siempre de un fondo de venture capital. Es decir, no hay un financiamiento directo Estado-startup, sino siempre tiene que ser las tres líneas que les mencionaba: Estado, fondo venture capital, startup como tercera línea y al final el último beneficiario, ¿no? A ver, tengo otra pregunta de Giorgio. ¿Cómo asegurará el Estado que ese fondo de fondos vaya a nuevas startups y no para aquellas en las que los venture capital ya tienen inversiones? Se parece mucho al programa Reactiva, donde se favoreció a algunas empresas grandes primero y luego a las pymes. Sí, es válida la observación. De hecho, en el reglamento todavía no se regulan, solamente se regulan los criterios de selección de las startups. Dice, de hecho, que los fondos VCs pueden financiar de manera, o sea, una o dos veces a favor del startup, pero no se regula, por ejemplo, se me ocurren sanciones o algún tipo de criterio para poder elegir por segunda vez a una startup que ya ha sido beneficiada con este fondo de fondos. Ojo que las startups podrían recurrir no solamente a un fondo de VC, sino a varios, a dos o más. De hecho, yo creo que también lo que está esperando el Estado, y no tan solo el Estado, sino también los que somos parte del ecosistema, es ver cómo va a funcionar en la cancha este fondo de fondos, porque como ya sabemos, en el papel puede sonar todo muy bonito y todo muy perfecto, pero dependiendo de cómo se vaya a formar la operatividad del fondo, para ver qué mejoras también va a necesitar, ¿no? Creo que la buena noticia de todo esto es que, o sea, la intervención del Estado, el interés que está teniendo el Estado en el ecosistema, porque definitivamente con toda la coyuntura que hemos vivido el año pasado, que nos reglamenten un tema de inversión para meter 70 millones de soles, es algo que tal vez en otras épocas no se hubiera hecho, ¿no? Ok. A ver, no sé si podrían desarrollar un poco más sobre el beneficio de que ingrese el Estado. Estamos hablando del fondo de fondos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo muy beneficioso. A ver, no soy economista, pero económicamente hablando, la inversión del Estado va a tener algún tipo de ganancia. La ganancia, a su vez, va a poder ser reinvertida en el fondo. O sea, eso va a tener una aceleración económica considerable, ¿no? Va a hacer que el círculo Estado, fondo, VC, startup sea tal vez un círculo vicioso / virtuoso, lo llamaría así, porque definitivamente va a hacer crecer, va a hacer que el fondo VC, uno, pueda también ser financiado por el Estado y financiar en sus startups, además de los fondos con los que los fondos VC ya deben contar. Y lo otro es que el Estado va a ser beneficiado con eso, apoyando también al privado. Entonces, que es algo que normalmente no se ve, ¿no? Creo que en ningún otro sector hemos podido ver esto de manera tan directa, y definitivamente, económicamente hablando, yo lo veo muy beneficioso, la intervención del Estado.
De acuerdo. Acá pregunta Jesús, ¿hay algún porcentaje común de equity o en una banda, un rango que se da por ronda de inversión aproximadamente? Depende realmente, va a depender mucho de en qué etapa estamos, ¿no? Usualmente empezamos siempre con un 5% para un business angel, ¿no? Estamos en esta etapa de business angels que usualmente utilizan nota convertible, SAFE. Luego vamos a ir a un 10%, ¿no? Y bueno, obviamente ahí van creciendo los porcentajes, ¿no? Y por eso creo que es importante siempre seguir el cap table, la conformación del cap table, porque obviamente no podemos quedarnos sin porcentajes, no es que no podemos quedarnos, obviamente siempre el founder va a verse disminuido, ¿no? Pero ahí es cuando va de la mano el hecho de que yo puedo reducir el porcentaje, inclusive si me baso en la ley perder derechos, pero ahí es cuando entra la importancia del convenio de accionistas, para que también yo como founder, por más que ya esté en mi tercera, cuarta ronda, igual tenga derechos, ¿no? Y por eso tenemos que negociarlos con el inversionista de esa tercera o cuarta ronda, ¿no? Bien, tengo varias preguntas, pero tengo dos preguntas. Bueno, Giorgio creo que le ha interesado bastante este tema de fondo de fondo. ¿Dónde podrían encontrar más información? No sé si tienen algún link directo con algún ministerio donde puedan encontrar más información sobre esto. Están los decretos supremos que mencioné, que es el 275-2020 y el decreto de urgencia 013-2020, que son las publicaciones que ha tenido el Estado para regular y crear el fondo de fondos. Pero si necesitas alguna información adicional, puedes escribirnos sin ningún problema. No sé, Luis, de repente podríamos poner ahí nuestros correos de contacto. Sí, por supuesto. Ahí los hago llegar. A ver, acá tengo unas preguntas más. El fondo, no sé si leí esta, el fondo de fondos espera que funcione bien, pero en el presente, ¿qué medios tenemos de apoyo a las startups? No sé si pueden mencionar algunos. Sí, básicamente son los programas de Innovate Perú, ¿no? Lamentablemente el año pasado varios pararon por la situación de la pandemia y realmente se enfocaron en programas para fomentar todo lo que es, por ejemplo, telemedicina, cuestiones pues, relacionadas a la situación que vivíamos, ¿no? Pero realmente los programas de Innovate Perú han ayudado a muchísimas startups en nuestro país. Creo que el apoyo del Estado a través de Innovate Perú ha sido muy, muy importante y ha ido creciendo, obviamente salvo lo del año pasado que les comento. Otros incubadoras, aceleradoras, es un poco estar allí buscando la información porque siempre hay concursos y concursos a nivel no solo local en nuestro país, sino también Benedencia Pacífico, por ejemplo, en Chile. O sea, hay muchos, porque hay mercados que están más desarrollados que el nuestro, entonces también están en búsqueda de startups en diferentes etapas. Entonces es bueno que ustedes también estén atentos a estas, más que atentos, las busquen, ¿no? Busquen, entren un poco a estas diferentes aceleradoras que existen de negocios o incubadoras y que puedan ahí ver qué es lo que ofrecen, si están en algún concurso, ellos inclusive establecen cronogramas para que ustedes estén atentos a los requisitos y por ahí pueden haber opciones para que obtengan recursos. Bien, Itala, acá hay una pregunta bastante interesante porque conozco algunos casos. Si los founders son enamorados, ¿puede mitigar la confianza del inversionista por no tener algún documento legal de vínculo?
¿Hay acciones que se toman en estos casos? Allí, claro, cuando me dicen que no hay algún documento legal del vínculo, o sea, finalmente, si son enamorados, cada uno va a tener, o sea, son individuos independientes, a lo que voy es que no es propiamente, no están casados, ¿no? Entonces, yo entendería que los dos son accionistas de la empresa, cada uno con un 50%. Entonces, ahí aplica lo que estábamos conversando, ¿no? Que quiere, o sea, tener certeza que los dos están aportando al emprendimiento, porque luego vamos a tener los problemas de yo no aporto medio tiempo, pero luego si voy a querer, cuando venga un inversionista, voy a querer mi parte completa, ¿no? Pese a que no ha aportado lo mismo. Entonces, como les decía, quizás es oportuno comentarlo ahora, porque no me puedo explayar en ese momento, pero quienes han escuchado del vesting o quienes no tienen el vesting claro, el vesting lo que nos permite, claro, el vesting es usualmente empleado como un método que nos permite captar personal clave para nuestra startup. Como no podemos al inicio, sobre todo, pagarle el sueldo, un sueldo de mercado, lo que se le dice a esa persona es, mira, te pago tanto, pero te voy a dar un vesting, es decir, la posibilidad que tú seas accionista de la empresa. Un vesting del 4%, en 2 años, para hacer los números rápidos, ¿no? Cada año, 2%. Entonces, tú se lo planteas a esa persona que es una persona clave para el startup. Imaginemos esa persona que va a ser su CTO, ¿no? Entonces, lo que es importante es establecer con esta persona cuáles son los objetivos que debe cumplir para que una vez cumplido el año sea merecedor, o sea, se gane ese 2% del startup. Y lo mismo, los objetivos que en el siguiente año tiene que cumplir para que gane ese otro 2%. ¿Cuáles son esos objetivos? Dependerá del modelo de negocio que tengamos, las métricas que se establezcan, ¿ok? El vesting está pensado usualmente justo para esos casos, ¿no? Para el caso de quiero que esta persona no se vaya y quiero tenerla mucho más comprometida en startup. Por eso le ofrezco que sea accionista de mi startup. Pero también se puede ver desde el punto de vista de tu socio, ¿no? Bajo la misma lógica. Es decir, estableciendo, yo hago una startup con Grace. Entonces, ok, decimos, nosotros vamos a tener el 50% cada una, pero en la medida que cumplamos determinados objetivos. Si no los cumplimos, la que no haya cumplido pierde determinado porcentaje. Y esa es una forma en la cual ustedes pueden justo cuidar eso que les comentaba, que solo forme parte del startup la gente que genera valor a la misma. Entonces, independientemente de que sean enamorados, pueden ser personas que solo son amigos, ¿no? O que han sido colegas, lo que fuera, compañeros de la universidad, lo que fuera, lo importante es tener esos mecanismos que los protejan, porque hay muchísimas veces en las cuales, por decisiones personales, profesionales, uno de ellos dice, no puedo darle más tiempo, ¿no? Me tengo que retirar. Entonces, cuando hay pactos, en el sentido que les estoy comentando, va a ser mucho más fácil. Ah, ok, te vas, Ítala, y Grace me dirá, ok, pero recuerda lo que pusimos acá, ¿no? Dame tus acciones. Entonces, ella seguirá y desarrollará el emprendimiento, y cuando llegue el inversionista, él va a ver un cap table en donde esté Grace, y va a ser perfecto, porque sabe que Grace es la que está involucrada.
y no va a haber un Grace al 100% e Ítala que está metida en otras cosas, ¿no? Excelente, Itala. No les quiero quitar mucho más tiempo, ya nos pasamos, Grace. Itala, ¿cómo están de tiempo para responder algunas preguntas más? No, dale, no te preocupes, estoy justo leyéndolas también. A ver, dale. Quizás sí, Francisco, nos preguntaba Francisco, nos decía, disculpe, que está iniciando un emprendimiento y si es necesario constituir una empresa. Yo te diría, Francisco, que depende de en qué momento estás, ¿no? Porque si estás en la etapa de crearlo, de idear la empresa el modelo de negocio, en la parte del MVP, de ver cómo funciona, testeándolo, no es necesario que tengas hoy una empresa, ¿no? Lo usual es que ya cuando estés en una etapa un poco más desarrollada es decir, que ya has pasado la parte del MVP, allí sí puedas proceder con constituir la empresa. Hoy tenemos felizmente mecanismos para constituir empresas de una forma mucho más rápida, así que por eso no te preocupes que es sencillo, pero yo creo que hay que tener en cuenta que, claro, si bien es sencillo, mucho más sencillo constituir una empresa, igual se generan una serie de obligaciones tributarias, contables, entonces no veo la necesidad de hacerlo si es que estás en esa etapa de preincubación, ¿no? Y aprovecho, discúlpeme, finalmente creo que es importante que siempre estén atentos también a las convocatorias que realizan las universidades a través de sus centros de incubación, porque justo hay convocatorias para proyectos en preincubación. Entonces, el tuyo ahí encajaría súper bien, ¿no? O sea, las incubadoras tienen programas especiales para preincubación, ¿no? Cuando está en esa parte de idea, ya incubación, aceleración, o sea, hay programas según cada momento en el cual se encuentra el startup. Claro, ahí quería agregar, Itala, Francisco, de la parte práctica te podría decir que lo mismo que te he dicho, Itala, en el sentido de que hazlo cuando estés listo, ¿no? Te sugiero que busques el Programa Nacional Tu Empresa, que me pareció genial, son rápidos, son baratos y te ayudan en todo el proceso. Es del ministerio, es de Produce, me parece. Pero busca Programa Nacional Tu Empresa y ellos te ayudan en el momento que lo necesites. ¿Tienes ahí otras preguntas, Itala? O Grace. ¿Es copiable o replicable una startup? Es decir, ¿puede alguien copiar la idea e iniciar en paralelo esta? Sí, sí, porque finalmente, o sea, una idea, un modelo de negocio, sí, no es algo que se pueda registrar, ¿no? Patentar, ni nada por el estilo. Por eso hemos tenido a Rappi, a Globo, a Uber Eats, o sea, es algo que sí se puede replicar, ¿no? Aquí se trata, sobre todo, bueno, en el ecosistema, es llegar con el modelo de negocio bien desarrollado en su momento. Bueno, ustedes más que nadie lo saben, ¿no? Al momento de desarrollar el MVP, conocer, ir a lo básico y testear, empezar a testear para ver si realmente cubrimos las necesidades de los potenciales clientes, ¿no? Hay muchas historias, bueno, cuando leí el libro recuerdo de Lean Startup, que efectivamente, pues, los emprendedores se emocionaban, invertían dinero y tiempo porque creían en desarrollar un producto, porque creían que eso era lo que necesitaba el mercado. Lo sacaban y era un fiasco porque no era lo que necesitaba el mercado. Entonces, bueno, eso, creo que lo importante es enfocarse en eso y si hay competencia, pues habrá competencia y al final, como todo, quedarán los que mejor lo saben hacer, ¿no? Y te la creéis. Yo creo que esta pregunta da como para hacer otro webinar. Desde ya las comprometo para un siguiente webinar más adelante. ¿Cuál es? ¿Qué sugieren para una empresa que tiene un cap table muy disperso, que en una etapa cuando ya se levantó capital un par de veces, cómo concentrar nuevamente la participación en los founders? Interesante esa pregunta.
Sí, sí, porque ahí es que realmente sí, como tú bien dices, a ver, creo que la respuesta puede ser muy concreta, tipo como, sí, mira, ahí es un tema de negociar y comprar, ¿no? Pero sabemos en la práctica que ese negociar y comprar como todo, o sea, quien sabe que estás interesado porque tienes al inversionista, le va a poner un precio mayor, ¿no? Yo creo que más bien es justo lo que hemos querido compartir con Grace, ¿no? En esta charla es anticiparnos. O sea, sí, es importante que ustedes siempre tengan en cuenta que hay formas y mecanismos a través de convenios, accionistas, vesting, en el cual podemos anticiparnos a estas situaciones. O sea, es mejor tenerlos, primero conocer de ellos, que creo que es importante, para que luego ustedes vean tenerlos, ¿no? Implementarlos. Porque luego va a ser complicado, ¿eh? Luego va a ser complicado el ir y decir, ya, ok, te compro, para que luego yo pueda obviamente negociar de 1 a 1, o bueno, ya de 2 a 1 es mejor negociar que de 9 a 1, ¿no? Y pasa porque justo como decía Grace al inicio, al final tu cap table tienes al tío, al hermano, ¿no? La parte de Friends and Family and Fools. Entonces tienes ahí a 4 personas involucradas y luego viene el business angel, luego el otro business angel, entonces resulta que ya tienes un cap table y ustedes eran 2, ya resulta que tienes a 8, ¿no? No es poco común, no es poco común. Este tema de vesting también, Ítala y Grace, da como para otro webinar. Estoy apuntando ahí. Esa modalidad es muy interesante. Acá preguntan el momento en el que debe emitirse. ¿Momento inicial o puede emitirse cada año? ¿Qué cosa, discúlpame? En nuestra startup queremos lanzar un vesting para los founders. Las Ok. acciones que se entregarán en el vesting deben emitirse en el momento inicial o puede emitirse cada año, conforme se van consiguiendo los objetivos definidos. Eso, lo último, perfecto. Sí. A ver, por ahí se me escapó una. ¿Las inversiones no reembolsables tienen algún aspecto negativo para las startups? Las inversiones No no reembolsables. Discúlpame. Las inversiones no reembolsables. No, todo lo contrario, o sea, las inversiones no reembolsables, o sea, nos referíamos, no sé si estamos en la misma línea, a, por ejemplo, los programas de Innovate Perú o los programas que hace diferentes entidades privadas. Es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Porque recibimos el capital, no emitimos equity, no es que sea tampoco una deuda, o sea, es genial, es un premio, ¿no? Lo que, por ejemplo, ocurre con Innovate Perú es que efectivamente si te dicen, oye, como que coméntame en X meses en qué has usado el dinero, ¿no? Pero es más que todo informativo, ¿no? Pero para nosotros es genial porque recibimos el dinero, como les decía, no damos equity, no es un préstamo que tengo que devolver, así que para nosotros es lo mejor, ¿no? Excelente. Y vamos cerrando con esta pregunta, me parece. Los inversionistas ángeles son muy exigentes y demandantes. He buscado una alternativa de financiamiento en la Bolsa de Valores de Lima, pero no hay experiencia con startups. ¿Puede ser una buena alternativa optar por la de los inversionistas ángeles? Sí, es una buena alternativa cuando nuevamente es un inversionista que te va a aportar, ¿no? Es importante, en nuestra experiencia, felizmente, que sí hay esos inversionistas que justo lo que buscan son también emprendimientos, obviamente analizando pues el modelo de negocio, tracción, en fin, pero también que esté ligado a cuestiones que ellos conocen, ¿no? Entonces, justo era lo que les comentaba, el Smart Capital es sumamente importante. Y también hemos podido ver, porque hemos participado en charlas, para que los inversionistas ángeles también sepan cómo invertir en las startups. Entonces, creo que eso es muy bueno para nuestro ecosistema porque ves a una serie de personas que quieren, que invierten para entrar a un taller
y puedan conocer qué tener en consideración para invertir en emprendimientos. Y eso es creo que es súper positivo para el ecosistema en general, ¿no? Porque hay un interés, porque lo primero que demuestran es un interés, y te notas en un taller, ¿no? En querer optar o solo haber evaluado la opción de poder invertir en startups, porque se sabe que es un gran riesgo, ¿no? Es por eso que también a ellos se les dice que lo que se tiene que hacer es diversificar el riesgo. ¿Cómo lo diversificas? Invirtiendo no tickets tan altos, pero invirtiendo en un ticket de X, pero en diferentes emprendimientos. Entonces, yo creo que sí es una buena opción. Tenemos el SAFE, tenemos la nota convertible para hacerlo, para no demorar la negociación. Y siempre es bueno que tengan que busquen ese aliado estratégico, ¿no? Que les aporte valor. Buenas, Itala. Y bueno, esta sería la última finalmente, porque no quiero dejar la pregunta incompleta. Es la de Francisco. Él nos contaba que estaba iniciando un emprendimiento, es necesario constituir una empresa, pero agrega que la empresa tendría el modelo de incubadora y aceleradora. ¿Qué pasa en este caso si su modelo es incubadora y aceleradora? ¿Debería constituir una empresa? Lo que pasa es que si lo que quieres, Francisco, es dar asesorías, mentorías, o sea, yo te podría decir que inclusive puedes hacerlo de forma individual, ¿no? Si tú quieres hacerlo, es como cuando, no sé, me invitan para dar mentorías, genial, uno lo hace, yo lo hago como Itala. Ahora, obviamente, si quisiera hacer algo, no sé, que tenga pues una llegada pues más marketero también y todo, bueno, yo sí optaría y obviamente también pues llamar a personas de otras especialidades que puedan darle charlas sobre temas de marketing, de finanzas, complementar obviamente lo que yo no tengo, ¿no? Que es legal. Yo sí optaría por constituir una empresa, pero tampoco es que sea algo obligatorio, ¿no? Porque si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo también a través de mentorías. Hay muchos programas, también nuevamente las incubadoras de universidades tienen mentores, entonces los llaman y asignan emprendimientos, tienes una reunión cada 15 días, ¿no? O cada mes y vas ahí ayudando, ¿no? Excelente, excelente, Itala, Grace. Yo creo que cerramos acá. Hay mucho tema para seguir conversando, pero yo creo que podría ser un gran motivo para hacer otros webinars, como les vengo diciendo. Y nada, gracias. Ha sido súper enriquecedor. Nos han mostrado hoy las fuentes de financiamiento, han hablado de aspectos relevantes, algunos procesos, y creo que nos mostraron este fondo de fondos que personalmente yo no lo conocía. Me parece genial, hay que seguir investigando. Muchas gracias, Grace, Itala. Gracias a todos, a la comunidad PropTech por estar conectados. Recuerden que estos webinars se están dando recurrentemente, semanalmente a las 7 de la noche, martes, viernes, y este viernes tenemos a Alejandro Fernández de PMO App. Él lo va a visitar este viernes. Nuevamente, Grace, Itala, muchas gracias. No. Listo. Doy por Gracias a terminada ustedes, Luis, gracias por la invitación, gracias a todos los participantes y más bien encantadas de poder haber compartido algunas ideas que creemos que son importantes y más bien felicitaciones a todos porque están embarcados en sus emprendimientos, en sus startups, que es todo un reto. Así que más bien si tuvieran alguna duda, ya saben, a través de Luis pueden también contactarnos. Un gusto.